Instituto Bíblico de la Asamblea de Yahweh Internacional, materia El Mesías, lección número 2, titulada El nombre del Mesías. Vamos a tomar como base bíblica inicial para el tema de hoy Proverbios capítulo 30, versículo 4 de la versión israelita nazarena. Allí el texto dice de la manera siguiente: ¿Quién ha subido al cielo y ha bajado? ¿Quién ha recogido los vientos en el hueco de su mano? ¿Quién ha envuelto las aguas en su manto? ¿Quién ha establecido todas las extremidades de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? En este texto, la Escritura no solo revela que el Todopoderoso tiene un hijo, sino que también señala que ese hijo tiene un nombre. Además de esto, aquí la Escritura presenta en forma de un reto o confrontación al lector la pregunta: ¿cuál es el nombre de su hijo, si lo sabes? Esta pregunta hace notar la importancia de saber cuál es el nombre del hijo de Yahweh, según la Escritura, lo cual viene a ser el motivo del estudio de hoy. Vamos a comenzar a analizar un poco acerca de la tradición cristiana. Sabemos que en el cristianismo se conoce a Yahoshua con el nombre de Jesús. Esto se originó de la traducción del Nuevo Testamento griego, donde aparece la palabra Yesous. En el diccionario Strong aparece con el número 2424. Y esta palabra la encontramos como en textos como por ejemplo Mateo 1:21. En la versión Reina Valera del 60 interlineal podemos notar fácilmente en el texto cómo aparece la palabra Yesous con el número G2424 y se traduce como Jesús. También tenemos la versión King James original de 1611 y en ella dice en este texto que su nombre es Jesús. Esto es debido a que la letra J todavía no había comenzado a usarse con regularidad y hacía muy poco que se había inventado en aquella época. Por lo tanto, Jesús no puede ser el verdadero nombre del Salvador. Es un nombre inventado por el hombre que solo hacía unos pocos cientos de años que existía. Y Jesús es un esfuerzo por transliterar el nombre tal y como aparece en el texto griego Yesous. Pero sin embargo se realizó un pobre esfuerzo por hacer una transliteración del nombre desde el hebreo. De manera pues que Jesús se deriva de dicha palabra griega, dando como resultado la invención de hombre que sustituyó al verdadero nombre del Mesías dentro de la tradición cristiana. A continuación vamos a ver la relación que existe entre los nombres Jesús y Josué de las traducciones bíblicas al español, y vamos a encontrar que según el mismo diccionario Strong, esta palabra Yesous viene del hebreo Yehoshua, que en el mismo diccionario se encuentra con el número 3091, H3091. Y Yehoshua es la forma hebrea que luego fue helenizada como Josué en el texto griego de la Septuaginta. Ahora bien, en la misma versión King James de las Sagradas Escrituras encontramos un interesante problema en su traducción. En textos como por ejemplo Hebreos 4:8 y Hechos 7:45. En ambos textos, en una versión interlineal de la King James, encontramos que se traduce la palabra como Jesús. Y la palabra es la misma G2424, que es la palabra Yesous.
Pero lo importante aquí es que el contexto de ambos textos revela que esta escritura se refiere a Josué, el hijo de Nun, y no al Mesías. Otras traducciones en inglés ponen Joshua aquí. ¿Por qué entonces en esta es traducido Jesús? La respuesta es la corrupción griega y latina del nombre hebreo original del Mesías. Esta misma relación entre los nombres Jesús y Josué los podemos encontrar en las traducciones de las versiones de las Escrituras Hahnemann, que es una versión basada en la Septuaginta, una versión en español, y en la versión Reina Valera 2000. Vamos a ver Hebreos 4:8 en la versión Hahnemann. Dice así: pues si a ellos Jesús reposara, no de otro hablara luego día. Así aparece, tal cual, dice la versión. Pareciera una traducción interlineal. Suena un poco incoherente en el texto, pero dice así, repito, pues si a ellos Jesús reposara, no de otro hablara luego día. Debería decir, no de otro día hablara luego. Pero lo importante acá de hacer notar es que utiliza la palabra Jesús. Parece que es una traducción bastante literal y por eso suena así como un poco incoherente la frase, la redacción del texto. Pues bien, seguidamente Hebreos 4:8, pero de la Reina Valera 2000, dice así: porque si Jesús, y agrega Josué en el hebreo, les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Esta versión ya aclara, junto al texto, la palabra Jesús, aclara Josué en el hebreo. Luego tenemos Hechos 7:45, versión Hahnemann, dice, el que también introdujeron, habiéndolo heredado, nuestros padres con Jesús en la posesión de las gentes, que arrojó Dios de faz de nuestros padres hasta los días de David. Versión Reina Valera 2000, Hechos 7:45 dice, porque si Jesús, Josué en el hebreo, les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Aquí de la misma manera entonces incluye la versión Reina Valera 2000 en el texto la explicación de que Jesús es Josué en el hebreo. La versión King James, al igual que las versiones Hahnemann y Reina Valera 2000, demuestran que el Salvador tenía el mismo nombre que el soldado Josué, hijo de Nun. Estos dos versículos dicen Jesús cuando deberían haber dicho Joshua, como dicen las notas al margen de la versión King James. Ambos nombres, Jesús y Joshua, se escriben Jesús en griego. Recordemos que Joshua es el nombre Josué en inglés. Bien, vamos a ver ahora lo siguiente. La primera vez que aparece el nombre Yehoshua, que luego fue helenizado a Josué, es en Éxodo 17:9. Y vamos a tomar la primera parte del texto de acuerdo a la versión israelita nazarena. Allí dice, Moshe le dijo a Yahoshua. Podemos ver entonces que en la escritura a Josué se lo llamó así mucho antes de que Moshe lo llamara de esta forma en Números 13:16, que según la traducción K2 israelita mesiánica dice de la manera siguiente: estos son los nombres de los hombres que Moshe mandó a reconocer la tierra. Moshe dio a José, al hijo de Nun, el nombre de Yahoshua. Vemos entonces acá que ya antes del registro bíblico que menciona que Moisés le dio el nombre de Yahoshua a José, al hijo de Nun, hay una referencia en Éxodo 17:9 que menciona el uso por primera vez del nombre Yahoshua. Vamos a considerar a continuación por qué se utilizan para el nombre del Mesías dos pronunciaciones muy similares o parecidas, pero con una pequeña diferencia. Me refiero a los términos Yehoshua y Yahoshua. La pronunciación de este nombre, Yahoshua,
fue modificada sutilmente por medio del sistema vocálico diseñado por los masoretas. Este sistema ideado con el fin de facilitar la lectura a aquellos judíos que no utilizaban de manera habitual el hebreo o que habían perdido su uso en la diáspora mientras estuvieron dispersos, provocó por un lado que se preservara una excelente pronunciación general del texto hebreo, pero por otro lado que se manipulara el texto en ciertas partes, como en el nombre de Yahweh, agregando vocales distintas, para que los judíos no leyeran el nombre santo, sino que pronunciaran Adonai. Y en otros casos sucede como con el nombre de Yahoshua, que los masoretas cambiaron su pronunciación a Yehoshua. Todo esto en un intento de ocultamiento del nombre bíblico del Mesías, así como del nombre sagrado, nombre bíblico del Mesías, el cual también tenía Josué, por lo que cambiando el nombre a Josué, cambiaban el nombre también al Mesías, lo cual encajaba justo en su intento de restarle toda huella de validez escritural, aún hasta al nombre de Yahoshua, y por ende negar toda relación o posibilidad a que él fuera el Mesías. Pues bien, vamos a considerar en qué consiste este sutil cambio realizado. Llamamos sutil al cambio porque consiste en una pequeña diferencia. La única y sutil diferencia que los masoretas realizaron consiste en el cambio de una sola vocal hebrea llamada patah, una pequeña raya horizontal debajo de la primera letra del nombre a la derecha, que es la letra Yod, que representa a la vocal A, me refiero a la letra patah. Esta fue sustituida por una shewa o sheva corta que representa a la E en el nombre de Yehoshua. En el escrito de este tema que les haré llegar, le podrán ver entonces allí el gráfico donde aparece y se percibe el cambio con relación a la letra vocal que modifica la pronunciación del nombre de Yahoshua a Yehoshua. Pues bien, a continuación vamos a ir a considerar el origen y significado del nombre del Mesías. Para ello vamos a tomar la cita de Mateo 1:21 de la versión israelita nazarena, donde el texto dice de la manera siguiente: ella dará a luz un hijo y lo llamarás Yahoshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Puesto que en este pasaje podemos ver que el ángel de Yahweh mandó a José a que pusiese al niño Yahoshua, el nombre tiene su origen en el cielo y no es un nombre inventado por el hombre. Y teniendo en cuenta que fue siguiendo el mandato celestial, ningún hombre tiene la autoridad para cambiarle el nombre al Salvador. Mateo 1:21 nos dice además la razón del por qué este nombre y nos da una pista en relación de su significado cuando dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto muestra el significado del nombre Yahoshua, ya que el nombre Yahoshua significa Yahweh es salvación o salvación de Yahweh. Hay quienes dicen que está mal decir Yah de Yahweh y Shua de salvación, ya que en hebreo salvación es Yeshua o Yeshua. En la pronunciación casi no se percibe, pero Yeshua escrito sin la letra E y Yeshua escrito con la letra E. Y que no es Shua. Pero en primer lugar, vale aclarar que la palabra salvación asume varias formas en hebreo y no siempre es igual. Asimismo, Yeshua, con H al final, no es la única palabra hebrea que significa salvación, ya que es solo una de ellas. De hecho, los gramáticos dicen que esta palabra proviene de la raíz shua, que significa un grito, algo así como aquel que grita auxilio. En la formación gramatical del nombre Yahoshua, podemos ver que se compone de esta manera. Esta palabra se divide así:
Yahoshua. Y no debe de dividirse en dos sílabas como Yah o Shua. Según la regla gramatical de la reduplicación implícita, de la cual podemos encontrar referencia en la gramática del hebreo bíblico del doctor Rudolf Meyer, esto quiere decir que algunas letras se reduplican en la pronunciación, aunque su reduplicación no esté indicada por los signos masoréticos. Y una de las letras que asumen reduplicación implícita es precisamente la G hebrea. El nombre del Mesías está compuesto por la unión de los nombres Yahweh y Josea, conocido como Oseas. Estos se unen formándose a partir de Yah, por Yahweh, y Josea pasa a ser en esta unión Joshua, de donde la letra G hebrea se reduplica y se une formando la pronunciación de una J suave. Por lo que entonces Yahoshua pasa a Yahoshua. Es decir, que finalmente queda la pronunciación Yahoshua mediante esta técnica de la reduplicación implícita. Por lo cual, si se fuera a escribir el nombre de modo que indique composición gramatical, lo correcto sería escribirlo así, Yahoshua, donde se ve claramente que los componentes de la palabra son el nombre Yah y el nombre Josea, el hijo de Nun. Pero debido entonces a razones gramaticales, como hemos dicho, o de pronunciación, pasa el Shea de Josea a Shua, por lo que se escribe Yahoshua, debido a lo cual el nombre hebreo del hijo de Nun proclama efectivamente que Yahweh es salvación. ¿De dónde sale entonces el nombre Yahshua? La pronunciación Yahshua es una contracción del original Yahoshua. Este nombre se forma así, Yahoshua, y se contrae, se abrevia Yahshua. Yaho de Yah, Yaho se contrae a Yah y Shua queda de igual manera, quedando entonces la pronunciación como Yahshua. De ahí se origina esta mención moderna del nombre del Mesías, ya que este no es el nombre original del Mesías, sino solo, como hemos dicho hace un momento, es una contracción del mismo. De uso más reciente, sobre todo entre los yahwistas. El nombre Yahshua es por tanto de origen moderno, no de origen antiguo, ya que no existe ningún escrito antiguo anterior a la era común o aún posterior a la era común que atestigue que el nombre Yahshua hubiera existido en alguna parte. Pero esto no quiere decir tampoco que sea errado el uso de este nombre, sino que es apropiado llamarlo así, siempre y cuando, por supuesto, no neguemos que el original es Yahoshua. En las asambleas se ha usado siempre el nombre Yahshua como una forma abreviada de Yahoshua. Ambas son aceptadas, pero se le ha dado preferencia en las asambleas a usar generalmente la forma Yahshua. Vale aquí reafirmar que efectivamente la forma Yaho es la correcta, ya que los testimonios filológicos, es decir, referentes al estudio de los textos escritos, así lo atestiguan. Además de que en caso de nombres propios teofóricos, que son nombres que llevan componente del nombre divino, cuando hablamos de prefijo, le corresponde a un nombre teofórico la palabra Yaho y no Yeho. Ejemplo de esto se encuentra en el texto arameo de la Peshita, un texto de la Biblia usado por los asirios, sirios y caldeos creyentes del primer siglo, y que por el cuarto siglo, mucho antes de los masoretas del siglo IX, crearon vocales escritas para el texto arameo, y cuando añadieron vocales a los nombres que empiezan con parte del nombre divino, se conseguían nombres como Yahoshaphat en lugar de
Yehoshafat. De manera que tenemos evidencia que la pronunciación más correcta del nombre del Mesías es Yahoshua. Pero a continuación vamos a ver también cómo fue modificado el nombre de Yahoshua a Yeshua. Yeshua es una abreviación antigua, así tal cual como Yahshua, más moderna. En este caso, Yeshua es una abreviación antigua entre los hebreos. En Nehemías 8:17 se le llama así al hijo de Nun. Vamos a ver el texto de Nehemías 8:17, versión israelita nazarena, donde dice: toda la comunidad que había vuelto del cautiverio hizo cabañas y habitó en ellas, desde los días de Yeshua, hijo de Nun, hasta aquel día. Los israelitas no habían hecho tal cosa y había una alegría muy grande. Notamos entonces que dice Yeshua, hijo de Nun. Así que su nombre fue abreviado con el correr del tiempo en las mismas escrituras hebreas. Hay que considerar que desde la época de Moisés, en el libro de Números, hasta el período post-exílico, es decir, después del exilio, en el libro de Nehemías, pasaron varios siglos. Y lo que nos muestran las escrituras es simplemente que con el tiempo ese nombre fue abreviado en el uso diario, así como muchos nombres hebreos fueron abreviados con el tiempo en el mismo idioma hebreo. Hay también un antiguo libro judío que dice que esto fue lo que pasó. El libro se titula Toldot Yeshu. Es una obra que se burla del Nazareno, pero a la vez suministra algunos datos históricos creíbles sobre él. Este libro da fe de que su nombre fue abreviado con el tiempo cuando dice en el párrafo 5 de la manera siguiente: Miriam dio a luz un hijo y lo llamó Yehoshua por el hermano de ella. Este nombre más tarde se deterioró a Yeshu. Acá en el escrito del tema también les voy a dejar un enlace para lectura de este libro Toldot Yeshu. En otras ediciones de este libro también dice que se cambió a Yeshua. Yeshu es una forma corta de Yeshua que se usa entre los galileos, quienes pronunciaban el hebreo de una manera particular y algunos no pronunciaban la ayin, que es la última letra de la palabra Yeshua. Por supuesto, lo que se deterioró, es decir, la frase se deterioró, es una apreciación negativa que no es necesariamente correcta. Pudo haber dicho que se abrevió conforme a la costumbre del uso común en el pueblo hebreo, aunque ese antiguo libro calumnia al nazareno en muchas cosas. El dato de que su nombre fue modificado es una información histórica interesante e importante. De manera pues que estamos viendo un poco acerca de el origen de este nombre Yeshua, esta abreviación que así tal como Yeshua es válida también. Por otro lado, vamos a analizar de dónde sale el nombre Yahushua. Bueno, algunos utilizan Yahushua como nombre para el Mesías y se basan mayormente en el hecho de que la letra Vav se puede pronunciar como U. Recuerden que la letra Vav se conoce también como Wow. Se puede pronunciar como U y también como O. En este caso, quienes usan Yahushua eligen la pronunciación U. Esto es debido a que existen algunos nombres en las escrituras que usan la letra hebrea Vav como una U. Por ejemplo, Yehudá, mejor conocido como Judá. ¿Es correcta esta pronunciación Yahushua? Pues bien, aunque esta pronunciación es posible de acuerdo a la gramática hebrea, no hay fuentes o referencias escritas existentes que muestre esta forma de pronunciación del nombre del Mesías.
no hay al menos un documento que atestigue o avale, aunque sea en parte, la posibilidad de dicha forma para lograr mantener un equilibrio gramatical y de lengua. Es decir, que no se puede admitir la pronunciación dicha de cualquier manera, ya que no podemos pronunciar los nombres como nos parezca. La posibilidad de diferentes pronunciaciones está dada, pero de ahí a pronunciar el nombre del Mesías como se nos pase por la imaginación o por nuestra inventiva, eso ya sería otra cosa. Por eso se debe contar con alguna fuente escrita que muestre dicha forma de pronunciar, y hasta el momento no se ha descubierto o encontrado ningún escrito, sea bíblico o extrabíblico, que muestre dicha pronunciación. Cosa que no sucede con las otras varias formas de pronunciar el nombre hebreo del Mesías, como son, por ejemplo, Yehoshua, Yehoshua, Yeshua, etc. Por lo tanto, de aquí consideramos a continuación la importancia de la forma en que pronunciemos el nombre del Mesías. ¿En qué consiste la importancia de la forma en que pronunciamos el nombre del Mesías? Finalmente, dado que sabemos que el nombre del Mesías significa salvación de Yahweh, Yahweh salva o Yahweh salvación, podemos ver y entender entonces que más allá de la forma gramatical en que se ha pronunciado el nombre del Mesías, lo importante es que el nombre de Elohim Yahweh esté en dicha pronunciación. No debemos encerrarnos en sectarismos fanáticos, descalificando a los que no piensan como nosotros y llaman al Mesías con alguna otra forma de pronunciación, aunque estemos en desacuerdo. En todo esto ha de primar, de prevalecer, el equilibrio. Dado que si queremos ser maduros, debemos entonces ser sumamente equilibrados, aun a pesar de conocer lo que nosotros estimamos como la pronunciación más precisa del nombre del Mesías, debido a varias razones científicas. Aún así, no debemos contender por esta causa, sino que por el contrario, debemos tolerar las diferencias y continuar exponiendo, eso sí, continuar exponiendo a otros sanamente nuestras razones en las que nos basamos para decir que el nombre correcto es Yahoshua. Fíjense que aunque en la asamblea de Yahweh se estila, se acostumbra utilizar fundamentalmente la pronunciación Yahshua, que es una pronunciación más moderna, es como ya vimos, un apócope o una abreviación del nombre. Nosotros en la Asamblea de Yahweh no imponemos este criterio como la verdad absoluta que todos deben seguir, repetir y pronunciar solo el nombre Yahshua. Hoy hemos visto ya finalmente, después de todo esto, que hay varias formas posibles en las que se puede pronunciar el nombre del Mesías. Nosotros, repito nuevamente, consideramos que la más correcta es Yahoshua en base a lo ya estudiado, pero también debemos reconocer que la abreviación Yeshua, que es muy común, sobre todo en el contexto de los grupos mesiánicos, es correcta por ser una abreviación antigua entre los hebreos, pero también es correcta la abreviación Yahshua, que es una abreviación más moderna entre nosotros los yahuistas. Esperando pues que haya quedado fundamento para el entendimiento de la necesidad de la restauración del nombre del Mesías. De lo que sí estamos bien seguros es que no es el nombre Jesús, como se conoce en el cristianismo, el nombre correcto. Ya esto es distinto, ya es un cambio, es una modificación, es una sustitución del nombre verdadero por un nombre creado por el hombre, que no expresa en sí mismo el significado, como dije al principio, la importancia
de la pronunciación correcta del nombre es que en él vaya implícito, esté incluido el nombre de Yahweh, porque Yahweh es nuestra salvación. Amén.